conceptos fundamentales es el concepto de tabla base y tabla extendida. ¿Qué es una tabla base? Una tabla base es cualquier tabla física de mi modelo, ¿no? Yo defino una transacción, esa transacción tiene una tabla física asociada. Si es una transacción de un solo nivel, si es una transacción de 2 niveles, va a tener 2 tablas físicas asociadas correspondientes cada una a cada uno de esos niveles. Ahora, yo estoy en una determinada tabla base. Sin embargo, soy capaz de acceder, soy capaz de ver, soy capaz de llegar a un montón de atributos más que no necesariamente están físicamente en esa tabla base. Vamos a hacerlo más sencillo, antes de mirar este ejemplo que es más grande. Vamos a reducirlo un poquitito. Me voy a quedar de vuelta con los salones y los cursos. Entonces tengo la transacción del salón, te voy a tener la transacción del curso, donde el curso va a tener un salón asociado. Si yo me posiciono en la tabla asociada al curso, la tabla base curso, ¿qué atributos llego a ver? ¿Cuáles son los atributos que yo tengo disponible si estoy parada en un registro de la tabla curso? Voy a ver el curso ID, voy a ver el nombre del curso, voy a ver también el salón, ID, y voy a ver también el nombre del salón. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el nombre del salón, ¿es un atributo físico acá? No, es un atributo inferido. ¿Ah? Es un atributo físico en la tabla asociada al salón, pero es un atributo inferido acá. Sin embargo, lo puedo ver. Por lo tanto, para la tabla base, curso, ¿cuál es la tabla extendida? Siempre es ella misma, primero, porque siempre me veo a mí misma. Si yo estoy parada en una determinada tabla base, siempre por lo menos veo mis propios atributos. ¿Ah? Por lo tanto, la tabla extendida va a ser la tabla del curso y también la del salón. ¿Ah? O sea que para la tabla base curso, la extendida es curso y salón. Vamos a mirar un poquitito este ejemplo que es un poco más complejo. Yo acá tengo la transacción del cliente, tengo el producto, tengo la factura que tiene un cliente, ¿no? Y tengo los productos de esa factura. Para la tabla base customer, el cliente, ¿cuál va a ser la tabla extendida? Solo la tabla customer, ¿verdad? Yo estoy posicionada en un registro de la tabla customer, en un determinado cliente, yo veo los datos de ese cliente, ID y nombre. Si tuviera dirección, teléfono, pues dirección, teléfono. ¿Ah? Veo los datos de ese registro. Bien. Para la tabla base del producto, ¿cuál va a ser la extendida? Lo mismo, va a ser ella misma. ¿Qué pasa con invoice, la factura? Para la tabla base de la factura, ¿cuál va a ser la tabla extendida? ¿Estamos de acuerdo que yo acá voy a tener 2 tablas en juego? Bien, para la tabla base de la factura, ¿cuál va a ser la extendida? Invoice y customer. ¿Ah? Yo voy a tener, para la tabla base, si yo agarro un registro de una factura, ¿ah? Yo voy a ver que esa factura, el número 50, para la fecha de hoy, pertenece al cliente 5, Juan Pérez. Esa factura no determina un producto. La factura tiene muchos productos. Por lo tanto, los productos no están en la extendida de la factura. ¿Está bien? Si yo agarro una factura, no determina un producto. No tengo forma, tengo muchos productos asociados. Ahora, si yo tuviese además el país, ¿ah? Tuviese una transacción país, y yo tengo que país ID es clave foránea en el cliente, la tabla extendida de esa tabla factura, ¿cuál sería? También factura y el país. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo agarro la factura 50, digo que la factura 50 es del cliente 5 Juan Pérez de Uruguay. Por lo tanto, yo para una factura sé el nombre del cliente y el país al que pertenece. Pero no determino los productos, porque tengo muchos productos asociados. Ahora,
Si yo agarro un registro, me posiciono en la tabla asociada al segundo nivel, a factura-producto. ¿Cuál sería la tabla extendida de factura-producto? Primero siempre ella misma, ¿no? O sea, primero va a ser factura-producto, voy a tener producto, voy a tener factura y voy a tener cliente. Todo va a estar en la extendida. ¿Se entiende? Si yo me paro, me posiciono en un registro asociado al segundo nivel de la factura, yo con esa línea sé que esa línea pertenece a determinada factura, que es de determinado cliente y que corresponde a determinado producto. Todo está en la extendida de ese segundo nivel. ¿Se entiende? ¿Por qué es tan importante el concepto de la tabla extendida? El alcance que nosotros vamos a tener en el uso de reglas, en fórmulas, en for each, es la tabla extendida. Yo voy a poder acceder a hacer modificaciones, ya sea utilizando un for each o mismo declarando reglas, en la tabla extendida. No necesariamente estoy limitada a la tabla base, a la tabla física, accedo a la tabla extendida. Yo voy a estar posicionada en una determinada tabla base, pero voy a acceder siempre a la tabla extendida. Es posible también ver a través de diagramas, ¿no? Dentro de GeoNexus nosotros podemos crear un objeto de tipo diagrama, arrastrar esas transacciones o arrastrar las tablas, en este caso lo que hice fue un diagrama de tablas, y ver, automáticamente GeoNexus va a determinar cuál es la relación que hay entre esas tablas, y por lo tanto yo voy a poder determinar cuál es la tabla extendida de una determinada tabla base. Si se fijan, voy a tener la doble flechita en un lado, la flecha simple en el otro lado. La flecha simple corresponde al 1, la doble flecha corresponde a la n. ¿Qué me está diciendo este diagrama? Me está diciendo que una factura tiene un cliente. El cliente tiene muchas facturas. Por lo tanto, yo posicionada en la tabla base invoice, me muevo por esa doble flecha y llego al cliente, al customer. Si yo tengo determinado que la flecha simple es el 1 y la flecha doble es la n, eso significa que este Customer ID es una clave foránea en la factura, ¿verdad? Porque la factura corresponde a un cliente. Por lo tanto, yo posicionada en esa tabla me puedo ir moviendo por esa doble flecha e ir llegando tan adentro como sea posible para determinar el alcance de esa tabla extendida. ¿Está bien? Lo mismo pasa acá. Fíjense que si yo me posiciono en la tabla esta asociada al segundo nivel, yo de esta tabla determino el producto, determino la factura y determino el cliente. Todo está en la tabla extendida de esa tabla asociada al segundo nivel de factura-producto.